te bendiga. Te hablamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada, y estamos en bendición, siguiendo aquí, compartiendo la palabra de Dios con todas las personas en las redes sociales. Estamos perseverando, estamos luchando, estamos creyendo, seguimos sembrando palabra de Dios, porque el apóstol San Pablo le habló a los Gálatas y les dijo: no dejemos de hacer el bien, dice, porque el que persevera alcanza, dijo el Señor Jesucristo. Y el apóstol dijo que el que siembra para la carne, de la carne segará la corrupción, pero el que siembra para el Espíritu segará paz y vida eterna. Así que solo tenemos dos opciones: o sembramos para la carne y a su tiempo vamos a cosechar también la corrupción. Eso significa pues cosas negativas, muerte, sufrimiento, dolor, derrota, fracaso, todas las áreas de la vida. Pero si sembramos en el Espíritu, hay que nacer de nuevo, como Cristo dijo. Hay que venir a Él y aceptarlo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo de Dios va a venir sobre nosotros, va a hacer su morada en nuestro corazón. Y se tienen que ver manifestaciones de que hemos aceptado a Cristo. Cuando dejamos de mentir, de robar, de vivir una vida disoluta, de vicios, de maldad, que seguramente no vamos a ser perfectos en este mundo, pero que sí tiene que verse el progreso en la vida de la persona, porque el árbol se conoce por su fruto. Si no hay frutos dignos de arrepentimiento, si no hay paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y todo eso que habla en el libro de Gálatas 5:22, pues entonces ahí algo no está bien. Hay que perseverar. Hay mucha gente que acepta a Cristo como Señor y Salvador, pero hay que entrar también al reino de Dios, no solamente verlo de lejos como Moisés, que vio la tierra prometida, pero no entró. Hay que entrar al reino de Dios para poder participar, para luchar, para ser útil, para no ser gente que solamente consume y no aporta nada. En esta ocasión vamos a estudiar sobre la situación que se está dando aquí, más que nada, creo yo, en Estados Unidos. Sobre tanta violencia que se ha soltado, un espíritu de violencia, especialmente balaceras por todas partes, y queremos hacer conciencia y hacer un llamado a las personas que viven en este país, especialmente. En todo el mundo hay violencia, desafortunadamente, en México también, Centroamérica, no de la misma forma tal vez, pero sí hay violencia. Pero nos queremos enfocar, si es posible, pues especialmente aquí en Estados Unidos, porque creo que tiene su propósito, porque el enemigo está atacando a este país tan fuertemente en cuanto a la violencia, en cuanto a tiroteos. Y tenemos que ver las causas y volvernos a Dios, sobre todo, volvernos a Dios en arrepentimiento. Y esto no solamente es para la gente cristiana, sino para todo aquel que viva en este país y que esté vivo en este momento, porque es un espíritu de violencia que se está desatando muy fuerte y parece que no hay quien le ponga un alto hasta este momento. Entonces tenemos que ver esto y acercarnos a Dios para poder vencerlo, porque de otra forma no se va a poder vencer. Entonces vamos a leer aquí, usar de referencia en el capítulo 7 del libro de Jeremías. Vea lo que dice el capítulo 7 del libro de Jeremías. Este profeta entonces hablando, de Dios hablando a través de él, dice así en el capítulo 7, dice: palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo: párate a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra. Y di: oíd palabra del Señor todos los de Judá, los que entráis por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y los haré morar en este lugar. No confíes en palabras engañosas, diciendo: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Porque si en verdad enmendáis vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad hacen justicia entre hombre y su prójimo, y no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derraman sangre inocente en este lugar, ni andáis en pos de otros dioses para vuestra propia ruina, entonces los haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, ustedes confían en palabras mentirosas que no aprovechan, para robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificios a Baal y andar en pos de otros dioses que no habían conocido. Y luego van a venir y se van a poner delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre, y van a decir: ¿estamos a salvo? Para luego seguir entonces haciendo todas estas abominaciones.
¿Qué? ¿Acaso han convertido esta casa que es llamada por mi nombre en una cueva de ladrones ante los ojos de ustedes? He aquí yo mismo lo veo, declara el Señor. Ahora pues, id a mi lugar en Silo, donde al principio hice morar mi nombre allí, y vean lo que hice con él, con ese lugar a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, por cuanto habéis hecho todas estas obras, declara el Señor, y a pesar de que les he hablado desde tiempo temprano, hablando sin cesar no oísteis, los llamé pero no respondieron. Haré con la casa que es llamada por mi nombre, en la cual confiáis, y en el lugar donde vosotros y vuestros padres, como hice con Silo, y os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la descendencia de Efraín. Entonces aquí leímos esta escritura que pues no suena muy bonita, no habla cosas positivas, casi no habla de nada positivo, pero el Señor está aquí reprendiendo duramente al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, para ser más exacto, en el tiempo del profeta Jeremías, que escribió este capítulo, este libro, y en este capítulo habla de una cosa muy importante, muy interesante, que sucede en nuestro tiempo también. Y nos vamos a dirigir entonces especialmente a la gente que se llama cristiana, pero realmente el mensaje es para todos, sin importar de qué religión sea la persona que vea este video, que sea católico, sea testigo de Jehová, sea mormón, sea budista, sea hindú, sea de la religión que usted quiera mencionar o de la filosofía que usted crea, que usted crea o siga, el mensaje es para todo el mundo, porque vea lo que el Señor está diciendo aquí. Primero le habla al pueblo de Israel y les empieza diciendo a Jeremías, le dice, ve y párate a la puerta del templo donde los judíos en aquel entonces iban y adoraban a Dios, donde se congregaban para oír la palabra de Dios, para adorar a Dios. Y el Señor le dice al profeta, ve y les vas a hablar esta palabra que yo te voy a dar. Diles que no se llenen la boca de estas palabras, que no se dejen engañar, que no sigan la mentira, porque vienen al templo, a mi casa, dice, y todo lo que dicen es que este es el templo de Jehová, el templo de Jehová, el templo de Jehová, y 3 veces lo repite. ¿Por qué? Porque la gente llega a un punto donde se congrega a los templos, a las iglesias, a los edificios, cada domingo, por lo menos en este país de Estados Unidos, y creo que todo el mundo así debe de ser, se reúnen 2, 3 veces a la semana, especialmente el día domingo. En el caso de los cristianos, adorar a Dios. En el caso de otras religiones, supuestamente el mismo Dios. Pero cualquiera que sea, escuche, amigo, hermano, si no nos volvemos a Dios de verdad, el Señor aquí es lo mismo que le habló a esta gente, nos está hablando a nosotros y está sucediendo. Antes, especialmente aquí en Estados Unidos, los tiroteos eran en las calles y en los barrios más pobres, más bajos, que considerábamos menos protegidos, donde había más criminalidad. Supuestamente había balaceras y muertes solamente entre los carteles de que hay en los países donde los hombres pues se dedican a hacer negocios sucios, chuecos, entre competencia, entre mafias. Pero si se da cuenta, ¿a dónde ha llegado el mal? A las mismas iglesias, a los mismos templos donde supuestamente se adora a Dios. Porque allí es el lugar donde la gente se siente más protegida. Y aquí el Señor le está diciendo a este pueblo de Israel, que no era diferente a que nosotros, no se llenen la boca diciendo que este es el templo de Jehová. Cuando ustedes vienen aquí, si no enmendan sus caminos, si no arreglan sus caminos, quiero que sepan que les va a ir mal, porque ustedes vienen aquí y después cuando salen de aquí regresan a lo mismo, a seguir. Aquí me enumera lo que aquí dice el Señor, menciona lo que pasa, dice, siguen adulterando, siguen fornicando, siguen matando, derramando sangre inocente, siguen mintiendo, siguen extorsionando, siguen cometiendo todo tipo de maldad y luego regresan al siguiente día, al siguiente fin de semana a mi casa para pensar que están a salvos. El Señor dice, si ustedes no arreglan sus caminos, les va a llegar el mal también a ustedes. Aquí en Estados Unidos ya se está registrando por lo menos un tiroteo serio de lo que salen en las noticias. No sabemos de muchos otros que pues ni cuenta nos damos porque no salen las noticias. De algunos
canales de noticieros que son internacionales o nacionales ni siquiera se preocupan ya por dar este tipo de noticias. Muchas veces nos enteramos por lo que salen los canales de gente, de youtubers o de gente que por casualidad en sus teléfonos graba estos tiroteos o estos crímenes. Pero realmente es más de lo que sabemos. Y una de las cosas que entonces nos tiene que preocupar es que el mal ha llegado no solamente a las escuelas, a los lugares donde jamás había llegado antes y la gente se sentía segura, porque así era la vida hace 10, 15, 20 años atrás, pero ahora no. Está llegando donde están los inocentes, los niños, y donde están las personas que supuestamente le sirven a Dios. ¿Por qué? Por lo que está diciendo aquí. El Señor dice, ustedes han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Roban, matan, destruyen y luego quieren regresar a mi casa y sentirse seguros que no los va a alcanzar el mal. Por eso el Señor ha permitido que llegue a las mismas iglesias este mal. Porque la gente solamente anda jugando a la religión. Vea, por lo menos como yo vivo aquí en Estados Unidos, pues lo puedo ver. Los domingos especialmente se llenan las iglesias. Se llenan los templos de cualquier religión. Por eso mencioné todas estas religiones, de cualquier religión. Se llenan. ¿A qué van? ¿A qué vamos a la iglesia? Y especialmente a los que les enseñan la palabra de Dios, a los cristianos, si es católico o quien quiera que le enseñe la palabra de Dios, ¿qué está haciendo? ¿A qué va la iglesia? Solamente a calmar la conciencia y luego regresar, salir de ahí a seguir adulterando, fornicando. Está bien que no somos perfectos, Dios lo entiende. Dios sabe que somos débiles, Dios sabe que tenemos muchas tentaciones, pero tampoco podemos usar todas esas excusas, porque vea, cuando la muerte viene, no hay excusas. Tenemos que enmendar nuestros caminos, porque de otra forma, y una de las cosas que pasa cuando nos conformamos a vivir este estilo de vida, sin temor, sin respeto a la presencia de Dios, nos hacemos egoístas. Muy egoístas, solamente pensamos en nuestro bien y en nuestra seguridad. Hasta la familia pasamos por alto muchas veces ya. ¿Y qué pasa? Entonces una de las expresiones que usa la gente, ven que está la balacera allí en la escuela, pero mientras a ellos no les toque, dicen, mientras a mí no me toque, ¿qué importa que se muera el resto del mundo? Pero ese es el problema. ¿Usted cree que todas estas balaceras, todas estas personas, esos niños que murieron en Texas, ellos estaban esperando que les pasara a ellos? ¿Ellos tenían la menor idea de que iba a suceder en su escuela? Estas personas de Oklahoma en el hospital, ¿usted cree que ellos sabían o pensaron que les iba a tocar a ellos en ese hospital? Y así podemos enumerar todos los demás, las iglesias que les ha tocado en Carolina del Norte, en el sur de California y otros lugares. ¿Usted cree que ellos estaban contando con eso? Oh, van a venir tal día y nos van a dar una balacera aquí. No, es lo que menos piensa uno y espera. Pero el egoísmo de uno dice, mientras a mí no me toque, ese es el problema, que no sabemos cuándo nos va a tocar, si no enmendamos nuestros caminos. El Señor, el apóstol San Pedro, vea lo que escribió en cuanto a esto, en su epístola. En la primera epístola del apóstol San Pedro escribió esto. Dijo en el capítulo 4 y verso 15, dice, que de ninguna manera sufra alguno de ustedes como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Dice, vea lo que dice el apóstol aquí. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden su alma al fiel Creador haciendo el bien. Aquí el apóstol, vea lo que está diciendo, que si alguno de nosotros va a sufrir, que no suframos como malhechores, por ser ladrones, por ser homicidas, por ser entrometidos, por ser chismosos, que nunca suframos por hacer lo malo, porque eso solamente es consecuencia cosechar lo de la carne. Y nadie se escapa, tarde o temprano cosechamos lo del que sembramos en la carne, en el pecado.
Y aquí dice el apóstol claramente, vea, cristiano, usted que es cristiano, usted que es pastor, vea lo que está diciendo, que es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. El juicio comienza por la casa de Dios, por aquellos que conocen la palabra de Dios. En este momento yo no recuerdo que ninguna otra iglesia que de los testigos de Jehová o católicos haya sido balaceada. Solo iglesias protestantes, porque aquí lo está diciendo, que el juicio comienza por la casa de Dios. Y entonces, vea, aquí entonces el apóstol termina diciendo, si el justo con dificultad escapa, dice, ¿qué será del impío y del pecador? Si en la casa de Dios, en la iglesia de Dios, así como en Israel en aquel tiempo el Señor le habló a esta gente que se jactaban porque iban a la iglesia nomás, iban al templo de Jehová, que ya estamos a salvo. Y el Señor les decía, enmienden sus caminos, arrepiéntanse. El que vengan aquí a la iglesia no los va a salvar. El que vengan aquí al templo no los va a librar. El que vengan y se reúnan en el salón del reino no los va a librar si ustedes no se arrepienten. Si ustedes van y le sirven supuestamente a Dios en el salón masónico como los mormones, no los va a librar. Porque Dios ya determinó darle rienda suelta, un poco de más de rienda suelta al ángel de la muerte, por cuanto la maldad ha crecido en esta nación de Estados Unidos y en el resto del mundo. Si usted sin duda va a ver que tarde o temprano, o especialmente si usted es de esas personas que dicen, a mí no me va a tocar, y mientras a mí no me toque, ¿qué me importa lo demás? A usted es con eso, porque Dios ya se cansó de oír esas expresiones y esa actitud en el mundo, que solamente yo y yo. Y aquí el apóstol está diciendo claramente, cristiano, usted que es cristiano, dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si esto pasa con la casa de Dios, dice, ¿qué será del impío y del pecador? Por eso, dice, pero si alguno sufre, como cristiano no se avergüence, sino que glorifica a Dios, porque es tiempo de que ya, dice, y si esto pasa con la casa de Dios y comienza por los premios, ¿cuál será el fin de los que no obedecen? ¿Cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y para hoy en día se ha predicado el Evangelio a través de las redes sociales, de la televisión, del cine, todo lo que sea, a todo el mundo. Todo el mundo es responsable ya delante de Dios. ¿Qué va a ser de ellos que no obedecen al Evangelio? En los 90s, 10, 15, 20 años atrás, cuando hubo evangelización masiva alrededor del mundo, desde los 70s, 80s, 90s, a través de la televisión, y cuando hubo evangelistas americanos que en lugares como en la India juntaban hasta 1 millón de personas para hacer una evangelización. 1 millón de personas, porque en la India es uno de los países más poblados, por lo tanto, pues era bastante gente, pero era mucho más fácil que hacerlo en otros países. ¿Qué pasó con toda esa gente que oyó el Evangelio? ¿Qué pasó en Latinoamérica con todas aquellas evangelización que hicieron aquellos como Gigi Ávila, aquellos predicadores que Dios levantó para que llevaran la salvación a Latinoamérica, al Caribe, a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, a África, en África? Cómo Dios levantó iglesias y hombres y pastores en los 80s, 90s, todavía en a principios de este siglo. ¿Dónde está toda esa gente? ¿Siguen llegando a la iglesia? ¿Siguen llegando a los templos? Sin embargo, la maldad va en aumento. ¿Por qué? Porque solo llegan y dicen igual que el pueblo de Israel, pueblo de Judá en aquel entonces, estamos en el templo de Jehová, estamos en la iglesia de Jehová, venimos a adorar. Y vea, mucho de esto tiene que ver los líderes que están allí, mucho tiene que ver de las congregaciones, los pastores, todo el que sea líder, tiene que ver mucho, porque escuche lo que está pasando. Esto no le va a caer muy bien a muchos líderes, pastores que enseñan la palabra de Dios, pero usted vea y examine con honestidad si es verdad o no, esto que vamos a decir. Muchas iglesias, no digo que todas, pero muchas iglesias en Latinoamérica y más que nada en Estados Unidos, las han convertido en lugares de salones como si fuera la universidad. Como la universidad. Vean, muchas universidades, uno de los temas que puede enseñarle a los alumnos es en cuanto a la historia bíblica. Llega el maestro, están allí 50, 100 alumnos y hablan de la palabra de Dios. Pero allí el maestro
Si solamente es un maestro de universidad, a él no le importa que esa gente, que esos muchachos ahí, esos estudiantes, tengan una relación con Dios, con Cristo. A él no le importa que nazcan de nuevo. A él no le importa que vivan como Dios manda. A él le importa solamente ir a enseñar su clase y que pasen de grado y lleguen a tener un diploma para trabajar. De ahí eso es todo lo que le importa. Les enseña lo mejor posible. Los alumnos aprenden, pero no les importa vivir lo que están aprendiendo. Ese no es el propósito de ellos ir necesariamente a aprender esa clase. Lo mismo han convertido las iglesias, por eso llega la gente porque les gusta que les enseñen historia, palabra de Dios y todo eso, pero no les interesa vivir lo que se está enseñando. Vean, al profeta Ezequiel, en el capítulo 33, 34, Dios le habla a este profeta y le dice, mira tú, Ezequiel, el pueblo de Israel dice, viene a ti, va a venir a ti, porque yo te estoy hablando y te estoy diciendo que les hables mi palabra, dice, y ellos vienen a ti, dice, no hay ningún problema para ellos en venir a escuchar la palabra que yo te digo que les hables. Es pueblo que no se resiste a no escuchar. Ellos vienen. Dice, pero la razón por la que ellos vienen y les gusta escucharte es porque tú para ellos eres como un cantor de amores. Uno que canta bonito, que tiene buena voz y que les gusta a la gente escucharlo. Así ellos les gusta cómo te expresas, cómo hablas, porque eres como uno que canta bonito. Pero lo que menos les importa es vivir lo que tú les estás hablando. Que se arrepientan, que dejen de mentir, que dejen de robar, que dejen de extorsionar, de matar, de adulterar, de fornicar. Es lo que menos les importa. Así están muchas iglesias hoy en día. El que está ahí enfrente, especialmente si es un buen predicador, un buen maestro, tiene carisma y tiene todo aquello, ese va a atraer a muchas multitudes, porque les gusta cómo habla, cómo se expresa, su personalidad y todo, pero lo que menos les importa es el mensaje que está hablando, de arrepentirse, de enderezar sus vidas. Eso es lo que han convertido muchas iglesias como una clase universitaria, eso es todo. Porque la gente vea, y más claro no puede estar. Dios ha permitido que el mal llegue a las mismas iglesias. En el libro de Timoteo, vea, voy a leer aquí. Dios le habla, el apóstol San Pablo le habla a Timoteo. En el primer libro de Timoteo, capítulo 3 y verso 14, vea lo que le dice el apóstol a este Timoteo. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. ¿Cómo debe de conducirse uno en la casa de Dios? Te escribo todo esto, dice, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte o sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, vivificado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí el apóstol entonces le escribe a Timoteo y le está diciendo, mira, estas cosas te las escribo para que tú sepas, Timoteo, que era un pastor de aquel entonces, hace 2000 años, cómo se debe de conducir uno en la iglesia del Dios vivo, no la iglesia del Dios muerto. Si es un Dios vivo, Él está viendo. Tiene oídos y oye, tiene ojos y ve, tiene boca y habla, tiene corazón y siente, es un Dios vivo. Y lo que no le agrada no lo va a aprobar jamás, lo va a desaprobar y va a ver la forma de deshacerse de eso. Al pueblo de Judá, vea lo que le está diciendo, la advertencia que le dice, enmienden sus caminos y dejen de llenarse de mentiras y de creer mentiras, de autoengañarse a sí mismos. Porque es una cosa que cuando uno no quiere enderezar la vida con la ayuda de Dios, uno siempre tiene excusas, uno se autoengaña, uno se autojustifica y uno siente autocompasión por uno mismo, se hace uno víctima. Mucha gente ya cuando le hacen ver su pecado, su maldad, entonces lo que hacen es hacerse sentirse víctimas. Pues es que como a mí nadie me quiere, pues es que como no estudié, pues es como no tengo los ojos verdes o azules. 1000 excusas, porque para eso somos buenísimos para las excusas.
para la autocompasión, para sentir lástima, para sentirme víctima. Y pocos son los que reaccionan, hey, es hora de enderezar mi vida, es hora de dejar la mediocridad, es hora de dejar la lástima, es hora de dejarme sentirme ahí que no sirvo para nada, que nadie me quiere. Es hora de andar viendo los defectos en las demás personas y no hacer nada. Porque también hay mucha gente que le gusta entretenerse viendo todos los defectos de los demás, menos los de ellos. Y cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde. Esas iglesias donde, aparte de los tiroteos que han habido en hospitales, en escuelas y todo eso, las iglesias, porque si el mal llegó a las iglesias donde se adora a Dios, imagínense cómo vamos a la situación. Y yo no veo, sinceramente, yo no veo a ningún líder hasta donde ojalá ya esté equivocado, si me equivoco, qué bueno, pero yo no veo a ningún pastor, casi a nadie diciendo, hey, abramos los ojos, es hora de despertar, vámonos a orar a la iglesia, hay que dejar el celular a un lado por un rato, hay que dejar la televisión, hay que dejar de estarnos apacentando a nosotros mismos y vamos a orar, a clamar. Por eso el Señor más abajo les dice, ustedes han convertido mi casa, esta casa que es llamada por mi nombre, en una cueva de ladrones. El Señor también cuando vino Él mismo se lo dijo a los religiosos de aquel entonces. Tenían el templo ahí lleno de mercancías y de cosas que no tenían nada que ver con adorar a Dios. Se enojó tanto que se las volcó. Ustedes han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Eso es lo que el Señor les dice. Si dedicaran todo este tiempo que ustedes dedican a las cosas materiales y a todo lo demás, si dedicaran tiempo a orar, llamaran a la iglesia, al pueblo a que ore, a que despierte antes de que llegue el mal. Y si llega el mal y alguien se muere, porque no está garantizado que aunque nos volvamos a Dios, no puede venir el mal, pero por lo menos estamos a mano con Dios, seguros con Dios. Si viene y nos sorprende la muerte, nos vamos al cielo, no vamos a enfrentar ningún juicio. Y aquí el apóstol está diciendo, el Señor está diciendo al apóstol, mi casa es columna y baluarte de la verdad, no casa de mediocres y de ladrones y de gente mala que no entiende. El juicio comienza por la casa de Dios. No nos llenemos la boca como el pueblo de Israel en aquel entonces, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Toda la gente se reúne en las iglesias y créame que si no nos arrepentimos esto va a crecer y va a llegar incluso a las personas aquellas, a los salones del reino, a los templos masónicos de los mormones, a los hindúes, todos esos lugares va a llegar el mal si no nos arrepentimos, ahí va a haber, porque el mal ya se soltó y Dios quiere que nos volvamos a Él, porque si el justo se salva con dificultad, ¿en dónde va a parar el impío y el pecador y el que no obedece al Evangelio de Dios? Hay que arrepentirnos, hay que volvernos a Dios, hay que nacer de nuevo, hay que venir a Cristo si usted no conoce a Cristo, antes que sea demasiado tarde. Y eso estamos hablando sobre un aspecto de la vida, cómo puede venir la muerte. Pero la muerte puede venir de muchas formas, en cualquier lugar, a cualquier hora. Y hay que estar listo, hay que nacer de nuevo, aceptar a Cristo, vivir para Dios y prepararnos antes de que el mal llegue. Dios lo bendiga y hasta la próxima.